Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a toda la gente que está haciendo esta comunidad tan grande y a toda la gente que está compartiendo este podcast con la gente que más quieren. Yo estoy muy emocionado, siempre estoy muy emocionado haciendo este proyecto, pero en esta tarde aquí en las instalaciones de XFM me siento mucho más emocionado porque tengo el gusto de presentar a una persona que quería entrevistar y quería hablar contigo, porque además de que ya nos conocemos de hace varios años, me llegó a mí una TED Talk que se hizo viral porque tu mensaje fue maravilloso y creo que es un mensaje, y lo platicábamos fuera antes de empezar este podcast, es un mensaje que los jóvenes, la generación Z, los millennials, son los más deseados de escuchar este podcast y este mensaje. Está conmigo Javier Barrera. Bienvenido, mi querido Javi, aquí al podcast. Mil gracias, Roger. Bueno, pues un honor estar una vez más contigo. Hace muchos años que tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos y pues muy contento de compartir esta pasión con tu audiencia. Gracias. Estábamos hablando un poquito antes de empezar, mientras estábamos acomodando las cámaras y los micrófonos, porque saben que también tenemos un canal de YouTube, del teatro. Eres apasionado del teatro, ¿no? Soy apasionado del teatro desde niño. Fíjate que es una de las grandes herencias que me dejaron mis padres. En mi familia era costumbre todos los domingos ir al teatro. Entonces tengo ahora sí que una afición increíble y un cariño brutal por el teatro, y yo me preguntaba qué harían las personas que no van al teatro, ¿no? Cómo pasan el fin de semana, y tuve la oportunidad de conocer a pues grandes actores que han vuelto mis amigos, a directores, obras de todo tipo, de todos los géneros, y sí, ha sido... Pues el teatro me ha acompañado toda la vida, soy un gran amante, ahí te he visto. Gracias. Y de hecho... También soy un buen referente para recomendar obras, porque no pasa una semana sin que vea algo de teatro en este país, que aparte tenemos una cartelera maravillosa y unos actores espectaculares, directores increíbles, dramaturgos. Híjole, Paula Celaya, que es la dramaturga de ayer de la obra de Los Humanos, qué mujer más espectacular, mexicanos jóvenes, apasionados en estas artes escénicas, increíble, de verdad. ¿Recuerdas cuál fue tu primera obra de teatro o de las primeras que te llamaron a estar en esta butaca y disfrutar una obra de teatro? Pues fíjate que sí me acuerdo y te va a sorprender. Es una de Vicente Leñero, La Mudanza. Sí. Mi padre era cercano a Vicente Leñero y leía mucho sus libros, y de pronto cuando pusieron esta obra, yo creo que yo habré tenido, no sé, 10, 12 años, y la repetí varias veces y me impresionó muchísimo, ¿no? Y de ahí me podría seguir desde, no sé, El diario de un loco y Las amargas lágrimas de Petra Foncanti, Salón Calavera, en fin, te podría decir de prácticamente todos los teatros en muchas décadas, ¿no? 4 décadas de estar siendo un asiduo, pues amante que ha disfrutado muchísimo de este arte tan increíble. No cabe duda que el arte ha sido parte de tu vida, Javier, pero me gustaría conocer un poquito más cómo fue tu infancia, cómo fue tu educación cuando eras pequeño. Pues mira, qué interesante que me preguntes esto. Vengo de una familia, somos 5 hermanos, de educación muy conservadora, muy conservadora, religiosa diría yo, por parte de mi madre, muy estricta por parte de mi padre, en donde pues había los dichos como el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿no? Había que estirarse todo el tiempo y estar generando y aprovechando el tiempo y leyendo y haciendo deporte. Y los estudios eran importantísimos en mi familia, ¿no? Tener buenas notas en el colegio. Era una creencia, ¿no? De eso vamos a hablar un poco. La creencia de si te iba bien en la escuela, probablemente te iba a ir bien en la vida, ¿no? Y empecé yo a acumular ese tipo de creencias y pues de las cuales he estudiado durante todos estos años. Me dediqué, fui un gran estudiante toda mi vida, y yo te diría que también un gran deportista. ¿Te iba bien en calificaciones? Muy bien, la verdad es que fui un si estudiante... no te regañaban en casa. Sí, era como que no había opción, ¿me entiendes? No había opción. Primero también yo agradezco que el sistema educativo tradicional pues, me favorecía mis talentos, ¿no? Sí. No es que yo necesariamente fuera ni más brillante, ni más inteligente, ni más enfocado que nadie, simplemente el sistema educativo me favorecía. Como hay otras personas que estos sistemas no les favorecen, y nada tiene que ver con la inteligencia, absolutamente nada, ni con la capacidad, ni con el potencial. Tiene que ver con que ese sistema, afortunadamente en mi caso, yo estaba cableado para
pues, para poder desempeñarme muy bien en él, ¿no? Y me gustaba mucho estudiar, lo reconozco. Además de que me desempeñaba bien, me gustaba. Hice una extraordinaria carrera, hice una maestría. ¿Qué estudiaste, Yo Javi? estudié economía. Sí. ¿Aquí en Ciudad de México? Aquí en Ciudad de México, en el ITAM. Y luego tuve la fortuna de ganarme el Premio Nacional de Economía. También producto pues de mucho estudio, de mucha investigación y pues en realidad mi crecimiento y mi forma como me criaron fue pues muy enfocado en la responsabilidad, en la disciplina, en el estudio. Y si me preguntaras si regresara el tiempo, ¿qué me faltó? Diversión, ¿no? Eso Yo te iba a creo que, preguntar, ¿cómo la pasaste con ese nivel de exigencia? pues mira, en ese momento no tenías opción ni tampoco referentes, pero conforme pasa la vida te das cuenta que hay un componente fundamental que es, y que yo amo de estas nuevas generaciones, y qué bueno que tú le hablas a esta generación y escúchenme por favor, el que ustedes hayan pegado en la mesa y digan tenemos que balancear nuestra vida tiene que tener un propósito, tiene que tener un significado, tiene que tener una causa que vaya más allá de mí, ¿no? El hecho que para ustedes sea importante pasear un perro, tomar una clase de yoga, compartir tiempo con tu familia, con tus amigos, estudios, hobbies, es fundamental, balancear la vida. A mi generación le tocaron otros retos, ¿no? En principio no se hablaba de estos temas, había que estudiar mucho, trabajar mucho, y sabías que tu vida profesional era larguísima, ¿no? Eran los próximos 40 años y ibas a tener que estar trabajando de sol a sol. Y si eso implicaba sacrificar cosas importantes como tiempo con tu familia, pues era lo que tocaba, ¿no? Y era lo que, bueno, pues así nos habían educado. Y pregúntale a tu padre y a tu abuelo, pues fuimos esta generación que yo lo que digo es ni buena ni mala. Todas las generaciones nos enfrentamos a retos distintos. En la mía esa fue. Hoy por eso me gusta tanto escuchar a los jóvenes que tienen pues esta convicción y tienen este compromiso increíble con su vida y con las de la comunidad. Ya oyes cada vez más jóvenes hablar de abrazar ciertas causas, que lo que hagan tenga un para qué, consumen marcas con principios éticos fuertes, que tengan una profunda vocación con el planeta, con la comunidad, con la inclusión, con la transparencia. Es fascinante. ¿Has leído de la generación Z? Me acabas de describir perfectamente la generación Z. Pues mira, te diré que son mis consentidos. La gente que me ha escuchado, que como lo viste en mi podcast, he tenido la fortuna desde hace 25 años de ser un estudioso del potencial humano, y he estado cerca de un poco más de 9,000 personas que los he acompañado en este sueño de descubrir para qué son buenos. Sí. Y de ese gran grupo siempre me verá ser un gran defensor desde los millennials, ¿no? Los millennials, los Zetas, cuando yo escucho personas que de pronto les ponen etiquetas, ¿no? Los describen como falta de compromiso, como quieren gratificación instantánea, no tienen estabilidad. Yo soy el que pego en la mesa y digo, no han entendido nada. Escuchen. Ellos son los que en realidad han venido a darle voz a las grandes causas del mundo. Por eso existen los grandes movimientos hoy sociales. Si no fuera por ellos, el péndulo no se movería. Yo lo que les digo siempre cuando me dicen, oye, ¿qué opinas de una feminista? Yo les digo, pues gracias a esta persona, mi nieta va a tener una mejor vida. No tengan ninguna duda. Hay quien sacrifica y quien abraza causas por los animales, por el planeta, por el plástico, por el reciclaje. Gente que con vocación habla de compostar, habla de reciclar. ¡Wow! Habla de rellenar, ¿no? Estas generaciones que hoy están dispuestas a comprometerse con el productor, a decir, ok, yo voy a comprar tu producto una vez y lo voy a rellenar. Yo voy a hacer mi parte. Eso, Roger, no lo escuchábamos nosotros. Te lo digo yo, que tengo 25 años trabajando con jóvenes de diferentes edades. Eso que escucho hoy, ese compromiso, es fascinante. Y yo lo que les digo también, y te puede sonar un poco, a lo mejor ya me has escuchado decirlo, pero qué tranquilidad podernos morir dejando en sus manos el mundo, porque son una generación muy comprometida, que están rechazando lo normal. Lo que para nosotros era normal hoy no es normal. Los roles de género, no es normal el hostigamiento laboral, no es normal muchas de las cosas que nosotros consentíamos, ¿no? Y hoy pues son los que están poniendo ese dedo en la llaga y trabajando muy fuerte por múltiples causas en el mundo. Entonces soy un fan, sí, los estudio mucho, convivo mucho con ellos y es un grupo pues al que yo admiro profundamente. Ahora los has estudiado, Javier, mucho y vamos a hablar más adelante de todo esto, pero cuando eras niño, cuando eras adolescente,
¿Cómo veías esa generación que te tocó a ti vivir? ¿La estudiabas en ese entonces? ¿Eras consciente de la generación en la que estabas viviendo? Fíjate que no, ¿eh? Es una gran pregunta, Roger, pero la realidad es que no. Era como vivir en esta prisa, ¿no? En este entender. Yo crecí un poco en la generación donde había muchas cosas que eran binarias. O te iba bien o te iba mal en el colegio. Blanco, o la ibas negro. a hacer o no la ibas a hacer. Sí. Incluso cosas terribles como el que era el bueno en matemáticas era inteligente y el que no era bueno en matemáticas no era inteligente. Había carreras buenas y carreras malas. Había trabajos de verdad y trabajos que no eran de verdad. En realidad vivíamos mucho en estos opuestos, en estos polos, todo era como binario, ¿no? Échale ganas, ¿no? Y entra a un trabajo y tienes que vivir 30 años ahí porque si no, no eres leal. Sí. Cambiarse de chamba era equivalente a falta de certeza, a no tenías estabilidad, a no eras leal. Te das cuenta, había como muy pocos, el abanico era muy corto, ¿no? Y hoy había pocas opciones, ¿no? había pocas opciones y parecía que había un camino. Sí. Y sobre todo como el camino pues que te indicaba tu padre o tu abuelo o tu familia, ¿no? Era como un referente brutal. Salirte de ese concepto de éxito de tu familia costaba muchísimo trabajo. Por eso veías familias que se repetía el médico con el médico hijo, el médico nieto, el arquitecto, el ingeniero, el financiero. Había creencias, quería yo hacer dinero, había que entrar al mundo financiero. Si te dedicabas a las humanidades o a las artes, pues difícilmente te iba a ir bien, o podías ser hasta un muerto de hambre, o te etiquetaban como, pues quizás si estudiabas filosofía ibas a poder ser un profesor de preparatoria, ¿no? Con un dejo de poco aprecio a esa profesión, ¿no? Sí. Afortunadamente hoy, vuelvo al tema, ¿no? Eso era lo normal, ¿no? Hoy ya viene esta gran tendencia de rechazar lo normal, y hoy el mundo les está ofreciendo múltiples oportunidades para que, verdad, se desempeñen en aquellos lugares donde sientan que vibran, donde ahí está su energía, donde lo que aman se cruza con lo que hacen bien, y ahí está su pasión, ¿no? Donde tienen eso que hacen bien y eso que aman, si además lo pueden monetizar, pues eso conviértalo en su profesión. Claro. Y si además el mundo lo necesita, pues ahí está tu vocación, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a construir nuestro propósito superior? Pues a partir de desdoblar eso que amo hacer, que se me da con mucha facilidad, que me siento productivo, que pierdo la noción del tiempo, que la gente me ha reconocido por eso, que cuando me ven en este nivel de flow, de fluir, se nota, ¿no? Yo creo que si nos vieran a ti y a mí ahorita, verían que estamos justo en ese punto, sí, ¿no? En donde se nos está yendo el tiempo volando, en donde lo estamos gozando. Se nota cuando la gente está realizando una actividad que la fortalece. También se nota cuando vemos a alguien haciendo una actividad que la debilita. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontrar esas actividades donde nos sentimos plenos, productivos, poderosos, creativos, ¿no? Ese es el nombre del juego. Y hay muchísimas oportunidades para tejer esa pasión, encontrarla, quitar todo aquello que se interpone entre nosotros y nuestra pasión o nuestra felicidad, que son etiquetas, que son creencias, que son miedos, no son más que nubes que se interponen en el camino de nuestra luz, ¿no? Pero hoy estamos ante una realidad fascinante, donde hay historias increíbles de personas que se han atrevido a hacer lo que verdaderamente les gusta, a pesar de que no era popular en su familia o con sus amigos o con su pareja. O contra, ¿no? Todo en contra. O contra todo en contra, ¿no? Ya decía, Djokovic tiene una frase que me fascina que dice, haz lo que tenga sentido para ti, aún y cuando seas el único que lo entienda, ¿no? Si hace sentido para ti, hace clic contigo, tú te vas a dormir con absoluta plenitud y dices, algo estoy haciendo muy bien y lo quiero repetir. Creo que además eso pues debe convertirse en nuestra obligación. No solo es nuestro derecho, es nuestra obligación, ¿no? De devolverle al mundo pues esta pasión, pero esta pasión que solo la podemos nosotros comunicar a partir, uno, de nuestros talentos y dos, de nuestra misión. Claro. Por eso somos tan irrepetibles todos los seres humanos, somos únicos, tenemos un timbre de voz. Único. Único, porque son ese conjunto de talentos que lo filtramos a través de nuestra pasión, de nuestro propósito superior, de las cosas que para nosotros tienen valor, que nos preguntamos el para qué,
ahí es donde va a estar nuestro legado y por eso es por donde vamos a ser recordados. Me encanta escucharte, Javier, y espero que la gente que está escuchando este podcast se sientan inspirados como yo en este momento y cuando también vi tu TikTok. Quiero saber si tú desde pequeño, porque tú hablas mucho de dos conceptos, pasión y talento. ¿Tú sabías desde pequeño cuál era tu pasión y talento? ¿Lo identificaste pronto? Mira, yo sí y no. Y déjame empezar por el sí. Yo sabía que mi talento estaba primero decía yo en dar clases, ¿no? Me gustaba muchísimo la docencia. Sí. Y desde muy chico empecé a dar clases desde inglés y luego matemáticas en preparatorias y luego di 15 años clases en la universidad. Yo sabía que mi pasión era hablar en público, era dar clases. Después entendí que era pues más un talento de comunicación, que venía muy acompañado de otro talento que tengo que me gusta mucho investigar. Sí, soy curioso. Un lector muy curioso. Me gusta profundizar, me gusta llegar a la causa raíz y eso le da pues contenido. Hoy se llama contenido. Evidentemente te confieso, cuando yo tenía 20 o 22 años, pues no existía ni siquiera la palabra o la profesión de generar contenido. Esa parte sí sabía. Pero cuando te digo no, es porque la posibilidad de ser maestro no cabía en mi cabeza, porque tenía yo una creencia muy clara, ¿no? ¿Cuál? No te iba a ir bien siendo maestro. ¿Te decían tus papás? Te decían tus papás, no te iba a ir bien, no te pagan bien, no valora nadie el valor de un formador, que imagínate nada más, ¿no? Una de las personas figuras más importantes en el desarrollo de una persona son los maestros. Claro. Y yo tenía esa creencia, no podía ser maestro, ¿no? Yo tenía que hacer algo que sonara más aspiracional. Entonces, más ¿Qué bien te decía tu papá? O sea, en esas pláticas que tenías con tu padre, ¿qué quería que fueras tú? Te decía cosas como la luna no es de queso, mijo, rómpete el alma. A pesar de estar en una muy buena universidad y una muy buena carrera, me decía, terminar la licenciatura no es suficiente, una licenciatura sin maestría no es nada. Con decirte que yo con 22 años acabé la carrera en mayo y en junio ya estaba yo volando para irme a hacer la maestría. Yo empecé la maestría a los 23 años, ¿no? Terminé la carrera, me recibí, hice los exámenes para irme a la maestría y en 2 meses ya estaba yo del ITAM en Estados Unidos haciendo una maestría. Todo con mucha prisa, ¿no? Porque había que cumplir. Y repito, como se me daba el estudio, también te reconozco, lo disfrutaba profundamente. Pero también había este rollo de o me preparaba muy bien para este mundo donde la luna no es de queso, o no la iba yo a hacer, Sí. ¿no? Entonces era rómpete el alma, mijo, trabaja de sol a sol, sé el primero en llegar y el último en irte. No sé si alguna vez escuchaste eso. Por supuesto, ¿no? claro. No importa, ¿no? El que se queda más hace el que quiere que el que puede, cosa que estoy en absoluto desacuerdo. Más hace el que quiere y puede, no más hace el que quiere que el que puede. Entonces crecí con mucho de estas creencias. ¿En algún momento te sentiste muy presionado de decir, ya no puedo más, no me digan más? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo a la mitad de la maestría te puedo reconocer que a pesar de haber sido toda mi vida un gran estudiante, a la mitad de la maestría yo tuve pues una primera crisis, ¿no? Que entonces pues, había un counseling, un tipo de ayuda en la escuela. Estaba yo profundamente presionado tenía yo una beca, tenía yo pues una expectativa muy alta de lo que esperaban de mí, había ganado el premio de Economía, tenía que cumplir con ese promedio y de pronto lo más increíble, lo tengo que reconocer, es cuando te enfrentas a un mundo tan competitivo, en donde yo estaba con estudiantes de todas partes del mundo, pues durante los primeros 2 semestres me convertí en un estudiante promedio, cuando yo había sido un estudiante sobresaliente. Y pues me di cuenta que a la hora que te ranqueas con clases mundiales, pues me convertí en un promedio y eso para mí no cabía, ¿no? No cabía no estar en los primeros top 5, en los primeros top 10, de pronto cuando empiezas a ver que estás exactamente a la mitad. Y ¿eso te presionó a ti mismo? Brutalmente. O sea, no solamente tu familia, sino también tú, fue porque te presionaste a estar acostumbrado a estar siempre arriba. Totalmente, pero además yo pensaba que el único valor que tenía en ese momento era mi éxito académico. Sí. Y otra vez, qué visión tan corta,
¿no? Porque mi vida tenía que haber estado más balanceada. Si me hubieras preguntado, ¿y también te diviertes? Te diría muy poco, ¿no? ¿Cómo te divertías? ¿Tienes muchos amigos? La verdad, no. En ese poco tiempo que tenías, ¿en qué te divertías? Pues mira, yo nada más hacía ejercicio y estudiaba. Te podría decir que no había de otra. Muy poca. Cuando te digo muy poca, poquísima, ¿no? Ahora lo veo con mis hijos y yo me fui al otro extremo, porque en cuanto empezaron a ser adolescentes, yo les decía, hagan todo. Váyanse, ¿no? Entonces, claro. en su momento, para mí era cumplir con la escuela, hacer deporte, tener una vida sana, pero sobre todo cumplir con la escuela. Sí. Quería ser alguien en la vida, había que cumplir solo con la escuela. Entonces, te das cuenta que pocas opciones había, ¿no? Y además, bueno, pues tienes la oportunidad de estar estudiando en el extranjero, eres un privilegiado, no desperdicies esta oportunidad, rómpete el alma, porque ya vas a salir de la universidad y ahora a ver quién te contrata. Entonces tienes que aspirar a que te contraten pues los principales bancos si quieres el sector financiero, o las principales consultoras si quieres consultoría. Te das cuenta como nunca era suficiente, ¿no? Para decir, oye, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a celebrar esto. En esa carrera nunca es suficiente, ¿no? En esa carrera nunca es suficiente. Y sobre todo no es suficiente si es tu único parámetro, tu única métrica. Hoy repito, es fascinante hablar con jóvenes como tú, que estás, digo, no eres Z, pero eres muy cercano a los Z, sobre todo por lo que haces, que hoy en realidad han balanceado de una manera increíble lo que es importante para ellos en su vida. Es tan importante pasear a tu perro, tomar una clase de yoga, visitar a tu abuelo, estar con un adulto mayor, estudiar, hacer ejercicio y trabajar, ¿no? Sí. Si lo pusieras es increíblemente balanceado. Eso, a menos a mí, me tocó de una manera diferente. No digo que a todos, pero hay un grupo que seguramente, si nos escuchan, se está identificando conmigo, porque pues éramos de esa generación, digamos, yo cumplí 60 años este año, el mes pasado. Tienes alma de 30. Gracias. ¿Te han dicho? Pues sí, sí, en realidad no me equivoco. Yo creo que haber estado estar tan cerca de los jóvenes, pero pues yo cumplí 60 años, yo nací en 62, ¿no? Entonces sí me tocó, digamos, los 70s tenía yo 10 años, ¿no? Y los 80s tenía 20 años y pues fue el reto que tuvo mi generación y yo la agradezco que, repito, funcionó muy bien en mí. Sin embargo, hoy sí regresar el tiempo y a mí sí me gusta decir que habría hecho distinto. Sí. A mí la respuesta de no me arrepiento de nada porque todo han sido experiencias. Me gustaría darle más objetividad y decir, sí, mira, y esta parte fue muy buena, pero sí me hubiera gustado divertirme más, sí me hubiera gustado tener tiempo pues, con mis amigos, con mi pareja, haber hecho otras cosas, haber visto al mundo desde otro lado, haber viajado más, haber conocido otro tipo de deportes, haber platicado más con otro tipo de personas. Eso sin duda creo que también enriquece, que es lo que están haciendo hoy estas generaciones, ¿no? Consumiendo contenido que los enriquezca y los vuelva pues más redondos, ¿no? Más completos, no más que más redondos. ¿Cómo saliste de ese episodio, Javier, en el que te sentías presionado por ser de los primeros lugares? ¿Qué te dijeron ahí en la maestría? Pues mire, la maestría, te voy a decir, fue muy duro porque me dijeron o te pones la pila o vas a perder la beca. O sea, así de brutal, ¿no? No fue ¿cómo te ayudamos? ¿Qué te podemos ayudar? Pero te tienes que poner la pila, ¿no? Entonces, ¿qué es ponerse la pila? Tú imagínate tener que llegar a contar esto, ¿no? O sea, a mí me atormentaba, yo me acuerdo y nunca lo había contado esto, ¿eh? Me acuerdo de salir de esta oficina de la universidad con este counseling, con esta ayuda, caminando y por mi cabeza pasaba que no se entere nadie, fíjate, ¿no? Uh-huh. Mi ego a todo lo que da, ¿no? Que no se enteren mis papás, ¿no? Que no se puedo ser nadie, débil, ¿no? No puedo ser débil, ¿no? Porque les voy a fallar, ¿no? En mí, yo veía que en mí solamente veían como esa parte académica importante. Y pues dije, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme la pila, ¿qué quiere decir? Pues hacer mejor uso de mi tiempo, ¿no? No leer todo el tiempo, sino hay que aprender a discernir el contenido y el conocimiento. Te reconozco que pues me presioné muchísimo. Si ya estudiaba mucho, estudié más. Afortunadamente logré repuntar y afortunadamente me fue muy bien al final. Sí. Pero sobre todo hacia el final de la maestría me di cuenta que cuanto más tranquilo, menos horas le dedicaba, más tiempo pasaba con amigos, me iba mejor. Cuéntame eso, por favor. Lo más contraintuitivo que te puedas imaginar. Cuando le metes tanta presión, ¿sí? Más puede ser menos.
me di cuenta que conforme me empecé a dar cuenta que yo llevaba un año en la ciudad donde estaba estudiando, no la conocía. Yo no había salido de la biblioteca, no había salido de 2 cuadras de mí. Cuando empecé a romper eso y decir, a ver, tengo que estar más tranquilo, hacer deporte, empecé a ir los famosos miércoles a tomar cerveza con mis amigos, que no fui en todo el primer año. Y era algo increíble, Roger, cuanto menos tenso estaba, mientras más tiempo pasaba con mis amigos, mientras era más eficiente en elegir qué leía y qué no leía, me iba mejor. Lo más contraintuitivo que puedas imaginar. ¿A qué crees que se debía esto, Javier? Pues se debe a lo que he estudiado mucho ahora, ¿no? En el momento en que tú balanceas un poco más, baja tu nivel de ansiedad, te abres un poco más al espacio de la paz y de dejar entrar pues todo aquello que también te hace muy bien y que es importante, comer mejor, correr un poco más, divertirte, compartir más en grupos, reconocer los talentos de los demás, reconocerte que no estás pudiendo, fíjate, reconocerte sí. que a pesar de que siempre habías creído que con una estudiada a ti te iba a ir bien, ir a los laboratorios a que te ayudaran, ir con otros amigos a pedir ayuda, acercarte, mirar a todos desde un punto de vista de pedir ayuda, sí. Me empezó a ir muy bien. Fue algo sorprendente y es algo que traté de replicar. A partir de ahí dije, increíble, ¿no? Esto es un resultado que yo no habría esperado, ¿no? Yo en mi cabeza era, estudias más te va mejor, estudias menos te va peor, tan. Me di cuenta que la vida no era blanco y negro, no era todo binario y era sorprendente. Cuando estás más en paz, dejas entrar las cosas de manera mucho más natural y esto aplica y ha aplicado el resto de mi vida, y me parece que es muy importante darnos cuenta qué se está interponiendo entre nosotros y nuestra capacidad de aprender o de crecer o de desarrollarnos. Y puede no tener nada que ver con el conocimiento, ¿no? Puede tener que ver con tu estilo de vida, con las decisiones que estás tomando, con las elecciones que estás haciendo, con la manera como estás desbalanceado, ¿no? Desde el sueño, el deporte, el hobby, los amigos, la parte social, la parte personal. Qué importante es que todo eso tenga una cabida en tu fórmula humana. Hay mucha gente, Javier, que tiene que llegar a ese punto para hacer cambios muy abruptos en su vida. Este fue un punto de inflexión en tu vida que te hizo modificar completamente a lo que venía años después, ¿no? Absolutamente. Afortunadamente fue como muy a tiempo, creo yo, porque lo pude manejar, me acerqué, pedí ayuda y la recibí humildemente. Y a partir de ahí me di cuenta que yo así no quería estar. Y también me di cuenta que así había vivido yo muchísimos años. Sí. Así viví mi primaria, Roger, ¿no? Con muy poquitos amigos, casi ninguno. Así viví gran parte de secundaria y preparatoria. Entonces te sirve mucho para reflexionar y decir, no era para tanto, ¿sí? Podía yo haber hecho otras cosas, debía haber hecho quizá otro tipo de actividades y pues el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Déjatelo de repetir, porque se te vuelve casi un mantra, ¿no? Claro. Porque así creces y genuinamente los padres hacemos lo que mejor pensamos, ¿no? Y creemos que este modelo que a mí me funcionó te va a funcionar a ti. Ojo, ¿no? Tenemos que tener la objetividad para tomar aquello que nos funciona y que nos viene bien, y lo que no, entender que no estamos cableados para eso no viene bien con mi naturaleza, vino bien con la tuya y a mí me vienen bien otras cosas. Sí. Entonces son procesos de mucho aprendizaje, muy bonito, y que además la vida se encarga de recordarte, acuérdate que de esa manera no estabas tan contento, acuérdate que no, hay que hacer otras cosas que te producían satisfacción, te hacían sentir exitoso, te dormías muy feliz, te reconocían por eso, te estirabas, lo querías repetir, te iba mejor, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando llegué al ITAM a dar clases, le decía esto a mis alumnos, ¿no? ¿Clase de qué dabas, Javier? Yo daba de economía y daba de estadística, sí, y luego daba de finanzas. El mejor profesor, ¿no? Supongo, porque no solamente recibían lo académico, sino toda la filosofía de vida que aprendiste. Fíjate que ¿Qué te decían tus alumnos? Fíjate que sí, y tengo... Del legado más importante que tengo en mi vida, te podría decir, además de mi familia, sin duda son mis alumnos,
Y son pues las personas a las que yo he acompañado en estos procesos de descubrir para qué son buenos, ¿no? Yo di clases 4 años en la escuela donde yo salí de preparatoria. Sí. Y a la fecha me encuentro personas que me dicen, tú fuiste mi profesor, y sí me atrevo a decir que fui un muy buen profesor. Es mi pasión, ¿no? No lo dudo. Tú me dijiste, es mi pasión. Mira, Roger, la Universidad de Gallup hace algunos años hizo un estudio un estudio profundísimo, donde decía las 3 figuras más importantes en la vida de un ser humano son los padres, Sí. los maestros y los jefes. Wow, yo hubiera puesto a los amigos en algún momento ahí, pero por algo son estos 3. Las 3 figuras que más impactan positiva y negativamente la vida de un ser humano. Qué terrible lo último. Bueno, qué terrible todo, porque te puede tocar una familia de cierto tipo, un jefe de cierto tipo, Un maestro. y un maestro, pues... Un maestro también que te pueda desgraciar. que te pueda haber anulado, ¿no? Sí. Que pudo haber tenido una conversación contigo que te hizo sentir profundamente infeliz, mediocre, inútil, flojo, miedoso, poco valioso, ¿no? Poco saliente, poco significativo. Y al revés también, ¿no? Alguien que se fijó en ti, que reconoció algo increíble que hiciste. Y cuando tú le haces a las personas la pregunta, ¿cuál es el reconocimiento más significativo que has recibido en tu vida y por qué? Piénsalo, cierra los ojos, recuérdalo y regrésate a ese momento. Dime quién te lo dio, cómo te lo dio y por qué en ese momento tú lo recibiste como lo recibiste. Y es fascinante escuchar las respuestas. ¿Recuerdas tú el tuyo? Sí, ahorita te lo voy a... Fue un profesor, fue mi papá, fue un tío, fue mi abuelo, ¿no? Fue mi jefe, ¿no? Increíble. Y regrésate a ese momento a entender por qué le pusiste tal emoción a ese evento. Porque el cerebro solo almacena aquellas cosas que tienen emoción. Por eso nos acordamos de fechas relevantes, como el temblor para lo negativo, como tu boda, o como nos acordamos el primer día que chocaste, o tu primer beso, ¿no? El cerebro le imprime las cosas con emoción. ¿Por qué alguien recordaría cuando su padre lo llamó y le dijo, hijo, qué orgulloso estoy de ti? O cuando su jefe le dijo, quiero ir a cenar y que venga tu esposa, y se refirió a la esposa a decirle, gracias a ti y a tu compañía y a tu apoyo y al impulso que le das, este hombre tuvo una contribución extraordinaria en la empresa, no sé qué habríamos hecho sin él, no salgo de mi asombro. No se te olvida jamás. Y vamos a hacer un brindis, ¿no? No se te olvida jamás. Cuando reconoces, es algo que hiciste porque estabas fluyendo, porque te entregaste a él, pero además fue tan significativo que alguien lo refirió hasta con una historia y con un ritual. Sí. Entonces, ahí es donde en realidad vuelves a conectar contigo y vuelves a decir, ¿cómo haré para recordar muchos más de estos esquemas? Y como formadores, a estas 3 figuras que acabo de decir, reconocer no es opción. Si eres formador, viene con la responsabilidad. El reconocer de forma oportuna, de forma puntual, contar una historia, hacer un ritual de preferencia, es mandatorio, Roger. Sí. Como padre, decirnos a nuestros hijos, decirles cómo los describes en una palabra. Vamos a jugar a describirnos en una palabra, ¿no? En una palabra yo te describo como brillante, maestro, guía, estructurado, capaz, qué gran poder de convocatoria tienes, qué carisma, qué capacidad de comunicación, qué analítico, qué memoria, qué estructura, ¿no? Vamos a defender, vamos a describirnos en una palabra, vamos a jugar a ver qué talento nos robaríamos. Si yo te pudiera robar un talento, ¿cuál te robaría? Me encanta lo que estás diciendo. ¿No? Imagínate una sobremesa en tu familia, que es un sistema importantísimo. Vamos a jugar a describe cada uno una palabra. Y tú escucha cómo los demás se van a describir en una palabra. Vas a ver qué interesante. Y luego vamos a jugar, dime en qué sobresalgo. Y luego vamos a robar unos talentos. ¿Cuál talento me robarías? Te vas a dar cuenta de varias cosas. Uno, todos robaríamos un talento que no tenemos, ¿no? Robaría tu carisma, tu capacidad de comunicación, o tu capacidad de ser sociable o de romper el hielo, ¿no? Yo a ti tu estructura y tu disciplina, yo tu memoria, ¿no? Yo tu carisma, yo tu contención, yo tu empatía, yo tu sensibilidad, yo tus detalles, ¿eh? ¿Qué me robaría? Sí. ¿Qué nos robaríamos entre nosotros, ¿no? Y 2, reconoces en el otro algo valioso, que a veces esa persona no lo está viendo. Y empiezas a escuchar cosas como, ¿de veras, Roger? ¿Me robarías esto? ¿Es en serio? ¿Por qué lo dices? A ver, cuéntame más. ¿Te das cuenta? Sí. A veces nuestro yo es un poco ciego
¿no? Y no estamos tan conscientes de eso que nos hace únicos, especiales, singulares, salientes. Pero los demás lo ven claramente. Yo te aseguro que si le pregunto a tu hermana, describe en una palabra a Roger, le va a venir inmediatamente, ¿no? Ven, Andy, a ver, que está mi hermana en este podcast. Increíble, Andy. A ver, describe a Roger. Vamos a hacer este juego. Vamos a jugar. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos a dos hermanos. Imagínense que estamos en una sobremesa y esto puede ser también en tu ambiente de trabajo, ¿no? Antes de que empiece una junta, vamos a darnos 30 segundos de reconocimiento. Si yo te dijera, Andy, en una palabra describe a Roger. Creatividad. Creatividad. Otro. ¿En qué sobresale? Disciplina. ¿Qué más? Disciplina, perseverancia, constancia, humildad, carisma, sensibilidad, empatía, contención, compañía. ¿Te das cuenta? Y si le pudieras robar un talento, ¿cuál le robarías? El que más me hace falta a mí, estructura y disciplina. Wow. Bueno, ahora tú, Roger. Ay. Describe a Andy en una palabra. Esto es gratis, ¿verdad, Javier? ¿Qué tal? No traje la tarjeta. ¿Terapia? ¿Cómo te sientes cuando escuchas de alguien muy cercano? Evidentemente, tú esperabas que Andy, por la cercanía que tienes, pero la elocuencia, ¿cómo lo estructuró? Si lo hubieras escrito, hay algo que viene, primer mención espontánea, ¿no? Creatividad, disciplina, estructura, contención, empatía, sensibilidad. ¿Te diste cuenta cómo se fue? Una cosa la conectó con la otra y con la otra. ¿Cómo te sentiste, Roger? ¿No? Es tu hermana y te lo ha dicho, y son cercanos. A pesar de ello, ¿qué impacto creó en ti? Me vibra la emoción, me eriza la piel y como que aflora el sentimiento. O sea, porque por más que nos conocemos mucho, el escucharlo de alguien que amas, creo que es veracidad pura. Cuando alguien que te tiene amor, que te tiene cariño, es real. Y te digo se algo, siente. Ese sí eres tú. A diferencia de muchas cosas que tú crees que no eres, porque muchos pensamos que no somos, porque pues ser así no está padre, porque tengo una creencia que ser sensible no está padre, que ser disciplinado en mi cabeza se traduce en ser rígido, en tener estructura. Fíjate, lo filtras, pero algo increíble es dejarlo entrar. Qué hermoso lo dejaste entrar, ¿no? Y entonces te lo dijo una y yo te le dije, dime otra, y me dijo 7 más. Si la hubieras escrito, Andy, y ve qué hermosura. Ahora, esto que hicimos ahorita en 1 minuto, imagínate el poder y la energía que crea en un lugar. Imagínate lo de sobremesa con tus papás, con tus abuelos, que todos los nietos un día le dijeran a su abuelo, abuelo, a ver, vamos a jugar. En una palabra cada nieto te va a describir. Imagínate. ¿Estás listo, abuelo, para escuchar? ¿Y en qué sobresale el abuelo? ¿No? ¿Y qué talento le robaríamos al abuelo? Llora la abuela, llora mi papá, llora mi hermano, llora mi sobrino. ¿Tú sabes cuántas personas no lo han escuchado? Porque quizás su personalidad es más reservada o son más conservadores y no lo han escuchado. O su alrededor no es generoso con sus comentarios. O no estamos acostumbrados porque es así. Y también no estamos acostumbrados a demostrar nuestras emociones en generaciones pasadas. Quizá ahora ya se puede hablar más de eso, pero bueno, en nuestra casa somos de la misma generación en que las emociones no están en prioridad. Bueno, pues ahí está. Y acuérdate que somos seres emocionales que tomamos decisiones racionales y no al revés, ¿no? Ahora, yo te diría nada más para reciprocidad, ¿no? Describe en una palabra, Andy. Out. Empática. Empática. ¿En qué sobresale? En ayudar a los demás. Es una persona muy servicial. Es una mujer sin filtros, transparente. Es una mujer muy luchadora. Y es una persona que, a pesar de cualquier caída, siempre va a salir adelante. Wow. Y es una persona que siempre aprende de todo. Y es una eterna estudiante de la vida. Siempre se está reinventando. Nunca piensa que está que ya sabe todo o que está en el lugar cómodo. Siempre busca la incomodidad. Es de buscar la incomodidad. Y eso es de valientes. ¿Y qué talento le robarías? Yo creo que la empatía, definitivamente. Fíjate nada más. ¿Se dan cuenta cómo yo dije ¿en qué sobresale?
y te fuiste a 5 o 6 cuestiones que nunca las filtraste, no las pensaste, solo las sentiste y las tradujiste en palabras, ¿no? Y todo eso es la verdad de Andy, ese es tu yo público. Ustedes se conocen, pero quizá algunas cosas tú podrías decir, y yo lo escucho con mucha frecuencia, ¿de verdad? ¿De verdad lo crees? A ver, dame un ejemplo, ¿no? Pero, yo no sabía que me percibías como tan empático, tan servicial. Cuando te dicen empática, es como si tienes este termómetro interno que puedes entender y adivinar las emociones aún si no te las dicen. Cuando alguien cruza por la puerta, podrías decirle, Roger, ¿estás bien? Y dice, pues nada más crucé por la puerta, ¿no? Tienen esta capacidad de mirar y de atravesar al ser humano sin que ni siquiera él te lo haya dicho, ¿no? Adivinan, se adelantan, ¿no? Y aquí, pues acabamos de vivir esto. Bueno, pues los que nos están escuchando, esto que sucedió en un minuto de la más unscripted, ¿no? Totalmente no improvisado, no preparado, pues lo que nos da es unos insumos y vitaminas hermosísimos. Qué importante es, ¿no? Qué importante es reconocer, ¿te das cuenta? ¿Qué pasaría en una junta de trabajo que antes de que empezara jugáramos a esto? ¿Tú sabes el nivel de productividad de ese día? ¿Tú sabes lo que se generaría en ese día? ¿Tú sabes el compromiso emocional? Sí. Que tú escuches a tu jefe decirte, responderte estas preguntas y que tú se las puedas decir a él también y a tus compañeros de trabajo. No, yo a ti te robaría esto, que a ver, tu disciplina es increíble, tu estructura, tu capacidad de resolver problemas, ¿no? Esa capacidad que tienes tú de establecer relaciones profundas. Ese cliente lo firmamos solo por ti, por tu carisma, de no haber sido tú la que rompía el hielo. Ya lo habíamos perdido, pero tú lo recuperaste. Es que esa alma restauradora que tienes, yo te diría salvadora, rescatadora. Esta capacidad analítica, oye, tu objetividad. Cuando dices algo, lo dices con una asertividad y una elocuencia increíble, ¿no? No juzgas, tienes esta sensibilidad a flor de piel. Qué fascinante es escuchar todo eso. Y si lo escribiéramos, que es otra manera de dejarlo entrar, además de que lo escuchaste, lo escribes, y pues te lo llevas como algo hermosísimo de ese día, ¿no? Y seguro lo vas a guardar en un lugar y quizá lo compartirías en la tarde o en la noche con tu familia. Hoy tuve un muy bonito día, ocurrió esto. Te cambia la vida. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Sí. Le puedes robar 5 minutos a la junta más importante de trabajo. 5 minutos. Puedes convertir una sobremesa promedio, sin emoción, en una sobremesa que no se les va a olvidar nunca. Porque el cerebro va a almacenar ese evento con emoción y lo vas a guardar. Te amo. No, pues gracias por regalarnos Gracias. este momento, estuvo espectacular. Javier, decías que eres como un gurú, en realidad. La vida te ha enseñado mucho y me da mucha alegría que todo esto lo estás externando y lo estás compartiendo con mucha gente. Quiero hablar de este TED Talk que se hizo viral, el poder de tus talentos, con el que yo lo vi y se lo mandé a mi socio Santiago Villar y se lo he mandado a muchísima gente porque hablas de un tema que le tocó a muchísimas personas, por eso se hizo viral. Háblame de la construcción del poder de tus talentos. Mira, primero fue como un sueño hecho realidad. Yo quería hacer un TED Talk, ¿no? Quería estar en ese foro y era una vez más, ¿no? Este reto enorme de estar en esta plataforma que se cruzara con mi talento. Y yo quería comunicar algo. El reto es que lo tienes que hacer en 14 minutos. Sí. Entonces, empecé a preparar y cuando platiqué con las personas que me invitaron amablemente al foro, me dijeron, oye, te hemos escuchado, hemos visto pues cosas tuyas en internet, en YouTube, y queremos que nos regales una plática respecto del tema que tú quieras. Y mi tema era evidentemente los talentos. Mi hija Natalia, con la que yo trabajo mucho y que conoces también, sí. Ella de hecho me ayudó mucho en estructurar la plática. Y después de mucho prepararla, te confieso que hubo muchas versiones de mi TED, muchas. Te diría que me sobrepreparé, pero esa es mi naturaleza, ese soy yo. Y de pronto, un buen día dije, me tengo que concentrar 14 minutos en lo que es poderoso. ¿Y sabes qué fue increíble? Una de las reglas que tiene TED es que el contenido que tú vas a
a compartir tiene que ser tu propiedad intelectual, ¿no? O al menos tendrías que dar crédito de quién lo tiene. Sí. Yo dije, pues, ¿qué más propiedad intelectual que llevar 25 años certificado en una herramienta de potencial humano? Y hice la cuenta y llevo más de 9,000 personas a las que he acompañado en este viaje maravilloso de describir para qué son buenos. Entonces lo que dije es, voy a hacer un convenio de los hallazgos. ¿Para qué eres bueno? ¿En qué sobresales? Y al principio decías tú, ¿por qué las personas a veces no saben cuál es su pasión o para qué son buenos? Yo decía, bueno, pues después de 25 años y 9,000 personas, puedo resumir 3 razones por las cuales las personas no encuentran su pasión o no están en este lugar donde se pueden decir a sí mismos, me siento pleno, me siento exitoso, me siento poderoso. La primera es porque no sabemos para qué somos buenos, ¿no? No nos hemos echado un clavado hacia adentro de nosotros en un profundo autoconocimiento para saber cómo estoy cableado, qué es aquello que viene como parte de mi esencia, qué es eso que hago bien, que se me ve el tiempo volando, por lo cual me han reconocido, que disfruto, que aprendo rápido, que no olvido, que quiero repetir, que no me gusta delegar, ¿sí? Además hay herramientas de base científica que te ayudan a ponerle nombre y apellido a esos talentos. Sí. 2, Roger, el mundo está obsesionado con las debilidades. Estamos obsesionados con mirar lo que la gente no hace bien, lo que le falta, lo que no tengo. ¿Cuántas veces, como decía yo en el test, le has puesto más atención a un 5 en matemáticas que un 10 en música? ¿Sí? Hay cosas, cuando vemos las calificaciones, pues las buenas las damos por buenas, sí. Ni siquiera las vemos, no hay discurso alrededor de ellas, y las malas hay que enfocarnos en eso, ¿no? Clases particulares de todo lo que no hago bien, lo que no me sale, ¿no? Lo que me cuesta trabajo, ¿no? Hay un mito, Roger, de hay que ser redondos, hay que ser buenos para todo. ¿Y sabes qué? Nadie puede ser bueno para todo. Hay áreas en donde podemos destacar, hay áreas donde vamos a ser promedio y áreas donde no vamos a ser buenos, punto. Así estamos cableados. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de destacar en algunas, ser promedio en otras y no en otras. Sí. Pero tenemos esta creencia de que hay que ser redondos. No hay que ser redondos, hay que ser estrellas. Las estrellas tienen picos y tienen valles. Tienen puntas y tienen valles. En las puntas están nuestros talentos. En nuestros valles están nuestros no talentos, pero ¿qué crees? Los complementamos con el talento de alguien más. Andy y Roger, ¿qué? La disciplina la complementan con la empatía, la estructura con la contención, ¿sí? La capacidad de resolver problemas y no rendirse, o la resiliencia, ¿sí? Con la visión. Entonces, si nos empezamos a ver como estrellas, ¿qué brilla de una estrella? Los picos. Sí. Pero hay valles también. Pero en lo que nos fijamos es en los picos, pues la naturaleza humana está obsesionada en mirar los valles, lo que no tienes. Mira, en las empresas siguen haciendo en las entrevistas la pregunta, oye, ¿y cuáles son tus debilidades? Y yo lo decía en el TED, ¿Qué? me encantaría preguntarles, ¿y qué? Dilo, que eso te lo puedes decir lo que sea. ¿Qué chingados haces con esa respuesta? Las No debilidades sé. no revelan nada sobre las personas. Sí. La única manera como tú te puedes imaginar una persona es a partir de sus fortalezas, de lo que hacen bien. A ver, piensa, ¿cuántas veces hemos estado en funerales o en lugares donde estamos despidiendo a alguien honrándolo? Y se levantan las personas a leer una carta. Uh-huh. ¿Y qué escuchas? La manera por la que trascendió y cómo va a ser recordado. Sí, claro. Por su carisma, por su poder de convocatoria, por su simpatía, porque unía a la familia, por la capacidad que se entregaba a la comunidad, por su brillantez, por su visión. Ese era el abuelo, ese era mi papá, ese era el maestro al que estoy honrando. ¿Sabes qué son todas esas adjetivos? Talentos. Sí. Por eso es por lo que trasciende. Nunca escuchas que alguien diga, "Ay, yo estoy despidiendo a fulano porque estudió en tal universidad y trabajó 20 años en una empresa tal y hablaba 5 idiomas. La escolaridad y la experiencia son importantes, pero no es por lo que trascendemos. Trascendemos por nuestros talentos. ¿Por qué entonces obsesionarnos con ver nuestras debilidades? Esas sí nos las sabemos de memoria. Es más fácil contestar la pregunta, ¿qué hago mal?, que en qué sobresalgo. Porque a la pregunta de qué no te sale bien, qué haces mal, hasta le ponemos humor. No, hombre, soy pésimo para los deportes, soy pésimo para las relaciones humanas, soy pésimo para las matemáticas, no, para la escuela soy una papa, ¿no? Y nos reímos. Claro. Y a la pregunta en qué sobresales, Ay, no, pues no lo he pensado. Denme 5 minutos. O lo contestamos pidiendo muchos permisos. Pues mira, a veces, pues me han dicho, creo, pues no siempre, ¿no?
así como en un dejo de modestia, Sí. no nos atrevemos. Entonces la segunda razón es porque nos enfocamos en las debilidades. Y la tercera es porque estamos llenos de creencias y de etiquetas. Etiquetas que nos marcan y nos cuesta una vida quitar. Imagínate a alguien que le dijiste que era promedio o inútil o mediocre. Te das cuenta que lo que crees es en lo que te conviertes. Sí. Y al revés, si a alguien le dices, mira, si tú le dices a un niño que el ratón vendrá por su diente, te cree. Y si le dices que el niño Dios va a venir en diciembre a traerle unos regalos, te cree. Todo eso él te va a creer. Si le dices que es miedoso, que es temeroso, que es inútil, también te va a creer. Sí. Mejor dile que es valiente, que es poderoso, que es único, que es especial, que es singular, y también te lo va a creer. Nos convertimos en lo que nos creemos, y todos tenemos muchas etiquetas que nacen desde la infancia, ¿no? En donde nosotros inmediatamente ponemos, ser así está bien, ser de esta manera no está bien, esto es para niños, esto es para niñas, esto no le gustaría a papá, ¿no? Esto no le gustaría a mis hermanos. Empezamos a filtrar y a tratar de darle gusto pues a la familia y a la sociedad, y eso se empieza a interponer entre nosotros y nuestra pasión, entre nosotros y lo que nos hace fluir, ¿no? Entonces, cuando entendemos que si nos enfocamos en los picos de nuestra estrella, ¿no? Tú acabas de describir los picos de Andy. Sí. Tan, tan. A ver, vamos a dibujar una estrella. Aquí están los 5 picos de Andy. Contención, resiliencia, empatía, ¿no? Capacidad de resolver problemas, no se rinde a nada y aprendedor. ¿Qué crees? Ya le dibujamos su estrella. Y ella ya te dibujó la tuya. Sí. Ahí sí me puedo imaginar a Roger y me puedo imaginar a Andy. Imagínate al revés. Andy, ¿me puedes decir 5 cosas que no es Roger? Eso no hace brillar a una estrella, ¿no? Y lo que nos hace brillar como grupos de alto desempeño son, pues, los picos y los valles complementándonos. Cuando nos damos cuenta que yo no tengo que ser bueno para todo, yo tengo que ser bueno para esto. Tú tienes éxito en este podcast porque tienes un equipo al que no se le va una. En lo técnico, en lo funcional, lo que tú no ves, alguien ya lo ve y te lo están resolviendo. Sí. Y el resultado sale así de redondo. Los equipos de alto desempeño son redondos precisamente porque cada una de las partes no lo es. Por eso son redondos, porque cada quien aporta lo que mejor hace. Y entonces es un equipo de alto desempeño. Entonces las cosas salen increíbles. ¿Por qué? Porque cada quien le asignaste una tarea que estaba con base en su naturaleza, en cómo estaba cableado. Y entonces sale increíble. Imagínate tú hacer este podcast solo. Imposible. 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 Tú vas a brillar porque pues tu estrella brilla porque está complementada con las estrellas del equipo. Sí. Lo mismo pasa con las familias. Cada miembro de la familia aporta un valor increíble. La pregunta es, ¿lo sabe? ¿Lo han platicado? ¿Tu hermano sabe que su prudencia y ser centrado y ser cuidadoso y ser reservado aporta mucho? ¿Tu otro hermano sabe que ser positivo y ver la vida como con oportunidades y optimismo y alegría aporta tanto? ¿Alguien sabe que empezar las cosas rápido y poner el pie en el acelerador y motivar aporta tanto? ¿Alguien sabe que quien contiene, quien asegura que todo el mundo se sienta cómodo, quien incluye y que haga que todo el mundo participe, es tan valioso? ¿Lo saben? ¿Lo sabemos? Pues esa es nuestra responsabilidad como formadores. Y les vuelvo a decir, profesores, papás y jefes. Tenemos que empezar a mirar a las personas con lo que sí tienen, en lo que destacan, que hacen bien, por qué son únicos, qué te sorprende de ellos. Descríbelos en una palabra. Róbales un talento, ¿cuál sería? Entonces estás siendo un formador. Si no estás dispuesto, no seas formador. Esto no es opcional, no es a la carta. Fíjate que a mí me gusta ser jefe, pero yo eso de reconocer no se me da. Pues, ¿qué crees? Entonces no seas jefe. Porque bajo tu responsabilidad está un ser humano que va a estar fuertemente impactado por ti. De eso Increíble. no tengas ninguna duda. Javier, me encantaría seguir platicando contigo mucho tiempo más. Como si fuera una velada, platicar. He aprendido muchísimo en esta hora que llevamos. Quiero terminar algunos puntos en este podcast para la gente que nos está escuchando. Primero, ¿cómo ves la educación aquí en nuestro país? Híjole, me vas a tener que invitar a otro programa. Me encantaría. Porque además te voy a decir, te voy a dar mi opinión muy documentada. Sí. No solamente es una opinión
a modo de crear polémica, ¿no? Tenemos un rezago en el sistema educativo importante respecto de sistemas educativos muy avanzados en el mundo, sobre todo porque no estamos enfocados en las fortalezas. Sí. Porque no hemos entendido que cada alumno que pasa por nuestras aulas es único y especial y que amerita que entendamos que está cableado de manera diferente. Y eso de una talla le queda a todos es cosa del pasado. Hay ejemplos increíbles de sistemas educativos en muchísimas partes del mundo que han entendido la revolución de las fortalezas. ¿Algo así como Montessori o...? Pues mira, Montessori tiene muchísimo de esto. Sí. Hay esquemas muy avanzados, sobre todo en países en Europa. Finlandia es un país espectacular que tiene esquemas en donde los programas de trabajo, primero, no hay materias buenas y materias que son talleres, ¿no? ¿Qué tal? Yo desde la manera como mencionamos las materias, la materia de matemáticas, esta sí tiene validez ante la SEP. Los demás son talleres de música, de actividades estéticas, de dibujo, ¿no? Sí. En realidad, todas las materias tienen exactamente el mismo peso, ¿no? Es muy importante en la formación integral que todas tengan el mismo peso y no haya la primera etiqueta. Esta es una buena, claro. Esta sirve, esta no sirve, ¿no? De relleno. De relleno. Y porque no todos los sistemas educativos favorecen a todo tipo de niños, ¿no? A todo tipo de personas. Sí. Entonces, pues la educación personalizada no es una opción, ¿no? Y hay muchísima tecnología, hay mucho escrito, hay mucho investigado que habla cómo puedes potenciar a cada uno con base en lo que estamos platicando. Sí. Simplemente es lo que estamos platicando, llevarlo a la práctica, ¿no? Y no entender que todos los niños pueden hacer pruebas estandarizadas y con base en una calificación que sale de esa prueba las vas a ubicar en un rango, ¿no? De sobresaliente, bueno, regular y burro, ¿no? Qué dura etiqueta, ¿no? Haber crecido con la etiqueta de pues soy un burro y entonces pues haz mejor una carrera técnica porque pues así no se te da la escuela, luego entonces a ver quién sabe cómo te va a ir en la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay cientos de ejemplos que prueban justamente lo contrario. Ahora, Javier, me gustaría saber un poquito más personalmente cuál es tu filosofía de vida, cómo ves la vida. Me queda claro cuál es tu propósito en esta vida, pero ¿qué te hace feliz a ti? A mí esto que hago me hace, no solamente es mi misión, es mi propósito superior. Yo he descubierto que el acompañar a las personas en esta búsqueda, verles brillar estos ojos, hacerles dibujar su estrella, ¿no? Y ponerle nombre y apellido a su estrella, así como lo hicimos ahorita con Andy, a mí me produce profunda satisfacción porque veo el impacto que puedo hacer en las personas. Sí. Y esa persona va a tener un impacto también en su comunidad, en su familia, en su sistema o en los múltiples sistemas en donde participa. Y se vuelve como un efecto multiplicador increíble. Sí. Y solo es observarlos y reconocerlos y hacerles ver esa parte donde destacan, donde brillan. Es increíble cuando los mueves de lugar. Cuando la gente te dice de verdad, nunca lo había visto así, yo no sabía que esto era un talento, es más, pensaba que esto era malo, qué bueno que me lo dices, ya lo había pensado pero no me atrevía. Cuando empiezo ya en esta parte, después del descubrimiento, a tejer una estrategia para moverse hacia aquel lugar donde pueden maximizar su potencial, y como terminé la frase de mi TED, ¿no? Que a mí me gusta mucho y la voy a decir muchas veces, si no maximizas tu potencial, el mundo se está perdiendo de algo. Uh-huh. Yo creo que tenemos una obligación todos de descubrir cuál es, perseguirla con toda la autenticidad posible y no te vas a equivocar cuando llegues a ese lugar. Vas a llegar y vas a decir, valió la pena, ¿no? Desafiar estas creencias, quitarme estas etiquetas, y había algo dentro de mí que me decía, ¿no? Por aquí es. Sí. Tú me decías al principio, yo nunca tuve duda. Pues a eso se denominan los suertudos 5%. Se llama the lucky 5%. 5% Solo hay del mundo. 5% de las personas en el mundo que desde muy jóvenes o muy niños saben exactamente para qué se quieren dedicar y dónde está su pasión. Sí. El otro 95% tenemos que hacer un trabajo deliberado, dedicado, profundo, honesto para descubrirlo. Pero entonces vamos a vivir igual de plenos que el feliz 5%. ¿Tienen mentores, Javier? Sí, ¿Quiénes son tus maestros? Mira, mi mentor, te voy a decir, ya murió, que fue el fundador de la Universidad de Gallup, el señor Donald Clifton.
Él fue el que me marcó en una conferencia y después fue que me fui a la universidad a certificar de su herramienta. Su socio, Marcus Buckingham, también fue un mentor mío durante muchos años. Él también tiene esta práctica de la revolución de las fortalezas hace 2 décadas, un poco más. Te diría que esos dos son grandes mentores míos en este mundo del desarrollo del potencial humano. Y otra mentora que sí tengo que reconocer que también, sobre todo me fascina porque me cuestiona, me estira, es Fernanda Familiar. Javier, gracias por tu tiempo. Me ha encantado platicar contigo. Creo que este podcast va a cambiar la vida de muchas personas y creo que es muy importante, justo lo que te decía al principio del podcast, ayudarle a los jóvenes a decirle cuál es su talento y que busque su pasión, porque si estás en esta vida, qué mejor que hacer lo que más te apasiona. Absolutamente, absolutamente es una responsabilidad, es un derecho y además vivir en plenitud y encontrar ese lugar donde tu talento se cruza todo el tiempo con los retos, te hace sentirte vivo, es delicioso. Gracias, Roger, qué increíble podcast, qué tarde tan increíble me regalaste y me hiciste preguntas que nunca nadie me había hecho y gracias por tú y Andy ofrecerse voluntariamente a hacer este ejercicio que nos salió increíble. Un placer. Gracias. ¿Ya has escrito libros? Estoy justo por publicar. Me encanta. He escrito muchos artículos, pero estoy justo por publicar un libro que se va a llamar ¿Y para qué soy bueno? Justamente. Esperamos el libro entonces. Gracias. Compartan este podcast. Gracias, Javier Barrera, por estar aquí con nosotros. Gracias, Roger. Gracias. Gracias.